de resolución de ejercicios del trabajo práctico. Así que ustedes pueden acceder ahí con el vínculo URL. Las únicas condiciones que tienen es que deben pertenecer al aula virtual y por lo tanto pertenecer a la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica. Ahora voy a poner a grabar. Vamos. Vamos a empezar entonces con el capítulo del límite de una función, que es el primer conocimiento de matemática superior que vamos a ver. Esto abre una nueva rama para ustedes de la matemática que se denomina el cálculo, y de ella vamos a ver el cálculo diferencial e integral. Como conocimiento previo, vamos a definir entorno reducido de un punto. Se llama entorno reducido de un número A, un número real, y un número H positivo. Se dice entonces que el entorno reducido de A y radio H, y se lo denota como esta letra griega nabla mayúscula, que tiene ahí, se ve un asterisco, A, H, a la intersección de los intervalos, como se ve ahí y como está escrito en esas definiciones. Es el intervalo abierto A menos HA unido al intervalo abierto A más H. A menos HA es este intervalo que está graficado acá en rojo y A más H es este otro. Vale decir, son todos los números cercanos a A que no se alejan de A más que una distancia H, pero sin tomarlo al valor A. Eso es lo que se llama el entorno reducido de un número real o de un punto. Bueno, así como tenemos el entorno reducido de un punto, podemos definir los entornos reducidos por derecha y por izquierda. Acá vemos el entorno reducido por derecha, es el intervalo abierto A más H, que se lo puede escribir de esta manera o de esta otra. Lo vamos a estudiar acá. Decíamos el entorno reducido de centro A y radio H es la unión de los intervalos abiertos A menos H, A unido al intervalo abierto A más H, que también se lo puede escribir como el conjunto de los números reales, tal que A menos H es menor que A, y a su vez, A menos H es menor que X, y a su vez, X menor que A más H, con X distinto de A. O también se lo puede escribir de esta otra forma. El entorno reducido AH es el conjunto de los números reales tal que el valor absoluto de X menos A sea mayor que 0 y menor que H. Que el valor absoluto de X menos A sea mayor que 0 indica que X tiene que ser distinto de A, porque si no, el resultado del valor absoluto podría ser 0. Si nosotros tomamos a derecha, bueno, va a ser la mitad de ese entorno reducido, ¿verdad? El intervalo abierto A más H. O bien, los X pertenecientes a los reales, tal que X es mayor que A y menor que A más H. Y en el caso del intervalo reducido por izquierda, que acá está su gráfica, se define como el intervalo abierto A menos HA, o bien los X reales tal que X sea mayor que A menos H y menor que A. Es este intervalo. Estos son los conceptos fundamentales, básicos para abordar el conocimiento del límite de una función en un punto. Vamos a ver primero el concepto intuitivo de límite.
Decimos que una función tiene límite y es igual a L y se escribe de esta manera. Una función f de x tiene límite para cuando x tiende a A y ese límite es un número real L si cuando x se acerca indefinidamente al número A, la función f de x se acerca también indefinidamente a ese número real L. Veámoslo en la gráfica. Si cuando x tiende a A por la izquierda, nosotros ya hemos trabajado este concepto de que tiende, ¿verdad? F de x sigue esta flecha, f de x es la curva en azul, y sigue esta flecha que vemos que se acerca a este valor L. Y cuando x se acerca a A por derecha, recién era por izquierda, la función f tiende a acercarse indefinidamente al mismo valor L. En ese caso, se dice que el límite de f de x para cuando x tiende a A es igual a L. Pero cuidado, podría ser que no exista f de A, como en este caso, ¿verdad? Que no existe f de A. Y eso no tiene nada que ver con el estudio del límite, porque en el estudio del límite nosotros estudiamos el comportamiento de la función cuando la variable independiente x se acerca indefinidamente a un número real A, ya sea por izquierda o por derecha. Si la función, las ramas de la función, se aproximan entre sí, vale decir, quieren tocarse, como en este caso, se dice que existe el límite, aunque, como en este caso, no existe f de A. O también podría ser que f de A exista, pero esté saltado, esté en otro punto, en otra posición, obviamente sobre una recta vertical. Y lo mismo, el límite de f de x para cuando x tiende a A es igual a L. En este caso, ya sea que la función sea continua, que acá existe f de A, o que no exista, o que el punto esté saltado, sigue existiendo el límite de f de x para cuando x tiende a A. ¿Se entiende eso? No, profe. Lo escucho. ¿Me puedo explicar? Esa es la interpretación intuitiva del límite. Es fundamental. Para estudiar límite, nosotros nos independizamos del valor de la función en A. Puede ser que exista, puede ser que no exista, pero eso no interviene en el estudio del límite, porque el límite es los valores que va tomando la función cuando x, la variable independiente, se aproxima indefinidamente a un número real A, ya sea por izquierda o por derecha. Así que A, x igual A puede pertenecer o no al dominio de la función. Sin embargo, puede ser que exista el límite, aunque A no pertenezca al dominio de la función. Ahora vamos a ver la definición rigurosa del límite. Se define el límite de f de x para cuando x tiende a A y se lo denota de esta forma, con A y L números reales, si para todo número real epsilon mayor que 0, esta es la letra griega mayúscula epsilon, arbitrariamente prefijado, existe un número real h mayor que 0, que en general depende de epsilon, tal que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon para todo x que cumple la condición de que el valor absoluto de x menos a sea mayor que 0 y menor que h. Acuérdense que acabamos de ver este concepto. El valor absoluto de x menos a sea mayor que 0 y menor que h. Eso significa que x pertenece al entorno reducido a h. La interpretación geométrica es esta. Si nosotros tenemos una función y le damos un epsilon, o sea, un error en la función, un alejamiento al valor,
si definimos este épsilon, ese épsilon va a definir un H. Un H, ya sea L más épsilon o L menos épsilon, va a definir un H a derecha o a izquierda. Cualquier X que se encuentre dentro del entorno reducido a H, f de X menos L, la distancia de f de X a L, que es lo que marca esto, acuérdense que valor absoluto indica distancia, la distancia que hay entre f de X y L es menor que el valor épsilon. Así que, como hemos dicho, define un H. Entonces, mientras X menos A esté en el entorno reducido a H, vale decir sea mayor que 0 y menor que H, el valor absoluto de X menos A, entonces f de X va a distar de L una distancia menor que épsilon. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la función f de X igual a X al cuadrado. Y nos piden calcular el límite de f de X para cuando X tiende a 1, o bien verificar si ese límite es igual a 1. Lo primero que tenemos que hacer cuando se nos presenta analíticamente este estudio es la sustitución directa. Eso significa reemplazar en el valor A X. Vale decir 1 al cuadrado. Es 1. Muy bien. Entonces, se puede afirmar que el límite de f de X para cuando X tiende a 1 es 1. Y si nosotros graficamos, además, en este caso, f de 1 es 1. Si nosotros graficamos, esta es una parábola de eje vertical, ¿verdad? Vemos que cuando X se acerca a 1 por la izquierda, la función se acerca al valor 1. Y cuando X tiende a 1 por la derecha, la función sigue este recorrido, se acerca al mismo valor 1. Por lo tanto, el límite de f de X para cuando X tiende a 1 es 1. Existe. Además, acá existe f de 1, pero ya hemos dicho que podría no existir. En este caso existe. Veamos otro ejemplo. Nos piden, dada la función f de X igual a X al cuadrado menos 4 dividido en X menos 2, calcular el límite de f de X para cuando X tiende a 2. Hagamos la sustitución directa. Y nos da 0 sobre 0. 2 al cuadrado, 4. 4 menos 4, 0. Y en el denominador, 2 menos 2, 0. Cuando el resultado de una sustitución directa nos da 0 sobre 0, eso no tiene sentido en matemática. 0 sobre 0 es una de las formas indeterminadas en matemática, que se lo escribe como forma indeterminada o su abreviatura FI. Son 7 las formas indeterminadas en matemáticas. También se les suele llamar indeterminaciones matemáticas. Bien, cuando el resultado de la sustitución directa me da alguna indeterminación matemática, yo no sé si existe o no el límite. Y ahí tengo que trabajar. Como yo sé que cuando estoy estudiando el límite de f de X para cuando X tiende a 2, X es distinto de 2, porque estoy estudiando el comportamiento de la función en el entorno reducido de 2. Entonces, al numerador lo puedo factorizar, como es una diferencia de cuadrados, lo puedo poner como el producto de los binomios conjugados y simplificar, como hemos hecho ahí con esas rayas en rojo,
uno de los factores del numerador con el denominador. Y entonces queda el límite para cuando x tiende a 2 de x más 2. Vuelvo a hacer la sustitución directa. 2 más 2 es 4. Quiere decir que el límite existe. El límite de f de x para cuando x tiende a 2 existe y es 4. A pesar de que ya habíamos dicho que no existe f de 2, pero eso no tiene nada que ver en nuestro estudio. Ahí está la gráfica de esta función. Cuando x se aproxima a 2 por izquierda, f de x se acerca a 4. Y cuando x tiende a 2 por la derecha, la función tiende al mismo valor 4. Por lo tanto, el límite de f de x para cuando x tiende a 2 es 4, aunque no exista f de 2. ¿Se entiende esto? Una pregunta, perdón. Sí. La clase anterior creo que usted había hablado y nos dio un ejemplo de lo que se llamaba una función equivalente, que era una función que daba la misma gráfica, ¿no? Este sería el caso similar, pero con punto vacío. Bueno, claro, pero ya no es equivalente, porque no es igualita, igualita. La otra está lleno este punto, ¿verdad? Es Sí. una función casi equivalente, digamos. Claro, digamos, pero si yo graficara directamente la función x más 2, me daría la recta, pero con el punto lleno. Claro, que no es la Sí. misma que esta función. Claro, claro. Esta Bueno, función es la misma, sí. pero le saca de un bocadito, que es para x igual a 2. En realidad, el punto de coordenadas 2, 4. Bien, 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 gracias. Por nada. Bueno, continuemos. Recuerden que todo esto va a quedar subido al aula virtual, grabado y también un apunte, ¿no? Como hemos estudiado los entornos reducidos por derecha y por izquierda, también podemos estudiar los límites laterales. El límite lateral por izquierda se dice que f de x tiende a p perteneciente a los reales, un número real p, cuando x tiende a por la izquierda, si a medida que x toma valores cada vez más cercanos a pero menores que a, como indica esta flechita, f de x toma valores cada vez más cercanos a p. Siempre que estamos hablando que x está comprendido en el entorno reducido por izquierda a h. Entonces se escribe que el límite de f de x para cuando x tiende a por izquierda, fíjense que ahí el a tiene un supraíndice que es un signo menos, es igual a p. Y el límite lateral por la derecha va a ser que si existe, o sea, si tenemos una función f y un número s real, y cuando x tiende a por la derecha, la función, como marca esta flecha en verde, la función se acerca a un número real s, entonces se dice que el límite de f de x para cuando x tiende a por derecha es ese número real s, como vemos en este caso. Así que hemos estudiado los límites laterales. Ahora vamos a ver un teorema importante, el más importante del estudio de límites, que se llama teorema de la unicidad de los límites. Acá lo ponemos como teorema 1 nada más. Vamos a decir que f de x tiene límite cuando x tiende a si y solo si los límites laterales en A existen y son iguales. Vamos a replicar esto en la simbología matemática. Vale decir que el límite de f de x para cuando x tiende a por la izquierda existe, el límite de f de x para cuando x tiende a por la derecha existe, y a su vez
estos límites laterales son iguales entre sí. Que el límite exista quiere decir que me da como resultado un número real. Esto se puede simbolizar de esta manera. Si el límite lateral por izquierda de f en A es igual al límite lateral por derecha de f en A, ambos son el mismo número real, quiere decir que existen y son iguales, entonces esto implica doblemente que el límite de f de x para cuando x tiende a A existe y es ese número real L. Si no se cumple cualquiera de estas condiciones, se dice que el límite no existe. En este caso, ya habíamos hecho la representación gráfica. El límite de f de x para cuando x tiende a A existe y es L, el límite de f por izquierda. El límite lateral por derecha de f de x para cuando x tiende a A existe y es el mismo número real L, por lo tanto, el límite de f de x para cuando x tiende a A existe y es L. Si no se cumple, fíjense, acá, cuando x tiende a A por izquierda, vale decir el límite de f de x para cuando x tiende a A por izquierda me da un valor P. Existe ese límite. Y el límite de f de x para cuando x tiende a A por la derecha me da otro valor distinto, real, S. Puede ser que existan ambos límites laterales, pero si no son iguales entre sí, no existe el límite de f de x para cuando x tiende a A. Este teorema es fundamental. Es el teorema más importante del estudio del cálculo. Así que ustedes lo tienen que tener bien metidos en la cabeza. Fíjense que en ningún momento hemos dicho que exista f de A o que no exista, porque el estudio de f de A está fuera del estudio del límite de f de x para cuando x tiende a A. Vamos a ver este tercer ejemplo. Calcular el límite de f de x para cuando x tiende a 2 si la función f está dada en ramas y es igual a 3x menos 1 si x es menor o igual que 2 y f de x es igual a 2x más 3 si x es mayor que 2. Y queremos estudiar el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Como justo en 2 hay un salto de la definición de la función, tiene una definición cuando x se acerca a 2 por izquierda y otra definición distinta cuando x se acerca a 2 por la derecha, vamos a tener que hacer sí o sí los límites laterales, estudiar los límites laterales. El límite de f de x para cuando x tiende a 2 por la izquierda, quiere decir con valores menores que 2, la función toma la forma 3x menos 1. Entonces, la función es 3 por 2, 6, menos 1, 5, que es igual a f de 2, a su vez. ¿Por qué? Porque x, cuando es igual a 2, la función toma esta forma. Ahora vamos a estudiar el límite lateral por derecha en 2. Cuando x tiende a 2 por derecha, con valores mayores que 2, la función toma la forma 2x más 3. 2 por 2, 4, más 3, 7. Así que el límite lateral por derecha existe y es 7. Ambos límites laterales existen, pero no son iguales entre sí. Por lo tanto, no existe el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Y ahí está la representación gráfica. Por izquierda es la rama que está graficada en rojo, que lo toma al dominio 2. Y por derecha es la rama que está graficada en azul. Ahí se ve que no existe el límite porque no se acercan las ramas, no intentan tocarse, no se acercan al mismo valor L. ¿Se entiende? Solamente podemos hablar de límites laterales, o sea,
Si la función está definida en ramas, ¿verdad? O sea, un intervalo hacia la izquierda, un intervalo hacia la derecha. Si la función está definida en ramas y nosotros tenemos que estudiar el límite para cuando x tiende justo al número donde hace el cambio de definición de la función, estamos obligados a hacer los límites laterales. Ahora, si yo hubiera dicho, estudiamos el límite de f de x para cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, corresponde a esta rama y nada que ver la otra, ahí no voy a tener que hacer límites laterales, ¿verdad? Claro. Claro. Pero también voy a tener que hacer estudio de límites laterales cuando veo que existe una asíntota vertical. Nosotros ya hemos estudiado esto para saber que cuando x se acerca a A por la izquierda, f de x se va a más infinito o a menos infinito, y cuando x tiende a A por la derecha, f de x se va a más infinito, menos infinito. Ahí también tenemos que hacer límites laterales. O sea que no solamente cuando la función está dada en ramas, sino que vamos a tener que ir evaluando en cada caso. Bueno, ahí se ve el límite lateral por izquierda, las flechitas están en verde, tiende a 5, y el límite lateral por derecha tiende a 7. No existe el límite de f de x para cuando x tiende a 2, sin embargo sí existe f de 2. Sí, porque f de 2 no interviene en el estudio del límite. Ahora vamos a ver algunas propiedades fundamentales del límite de una función en un punto. El límite de una constante es la constante misma. Por ejemplo, el límite de 5 para cuando x tiende a 4 y es 5 porque no hay ningún x, entonces me da el mismo valor. Si tengo dos funciones, f y g de x, y tengo un número real c, se cumple que si el límite de f de x para cuando x tiende a c es igual a y el límite de g de x para cuando x tiende a c es igual a b, entonces el límite de la suma de f más g para cuando x tiende a c se lo puede distribuir como el límite de cada uno de los términos. Y va a ser igual a A más B. Vale decir que el límite es distributivo respecto de la suma y también de la resta. Veamos un ejemplo. Límite para cuando x tiende a 4 de x menos 1 más raíz cuadrada de x. Y bueno, va a ser el límite para cuando x tiende a 4 de x menos 1 más el límite para cuando x tiende a 4 de raíz de x. Resuelvo y es igual a 5. Continúo. En la resta pasa lo mismo. Ahí hay un ejemplo. Límite para cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 menos x. Hacemos el límite para cuando x tiende a 3 del primer término, que es el que está entre paréntesis, menos el límite del segundo término. Y bueno, operamos y da menos 3. El límite del producto de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función, siendo K una constante, un número real. Veamos un ejemplo. El límite para cuando x tiende a 1 de menos 4 por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Entonces lo puedo poner como menos 4, que es la constante, por el límite para cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Hago la sustitución directa. Bueno, queda menos 4 por 0 igual a 0, existe el límite. Podría ser que no exista también, pero estoy explicando la propiedad. El límite de un producto de funciones se lo puede distribuir como el producto de los límites. Así que el límite de f de x por g de x cuando x tiende a c es igual al límite de f de x cuando x tiende a c por el límite de g de x cuando x tiende a c.
si se acuerdan, el límite de f de x es a, el límite de g de x es b, va a ser a por b. Y ahí tenemos un ejemplo. El límite para cuando x tiende a 0 del producto. En el primer factor tengo una expresión polinomial cúbica, x al cubo menos 2x cuadrado más x menos 1, y el segundo factor e a la x. Lo separo como el producto de los límites, hago la sustitución directa, esto va a ser 0, 0, 0, menos 1, ahí está, y el límite de e a la x para cuando x tiende a 0, e a la 0 es 1, menos 1 por 1 es menos 1, y ya está resuelto. El límite de un cociente de dos funciones se lo puede distribuir como el cociente de los límites. Claro que la condición siempre va a ser que el denominador sea distinto de 0, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo. El límite del cociente lo separamos como el límite del numerador dividido en el límite del denominador. En cada uno de ellos hacemos la sustitución directa, en este caso tiende a 3, y nos da 11 quintos. El límite de una función exponencial de una constante elevada a una función es igual a la constante elevada al límite de la función. Veamos un ejemplo. El límite para cuando x tiende a 1 de menos 5 elevado a x cuadrado más 2x más 1 va a ser igual a la base menos 5 elevado al límite de la función. Hacemos la sustitución directa, resolvemos este límite y nos queda menos 5 elevado a la cuarta, que es 625. Y el límite de la función exponencial más general, que sería una función elevada a otra función, es el límite de la base elevado al límite del exponente. Ahí está el ejemplo. Límite cuando x tiende a 2, la base es esa función cuadrática y el exponente una función lineal. Bueno, lo distribuimos como el límite de la base elevado al límite del exponente. Hacemos la operación, sustitución directa y nos da 1. El límite de la raíz enésima de x cuando x tiende a c es igual a la raíz enésima de c, siempre que c pertenezca a los reales y n a los naturales, y siempre que exista esa raíz cuadrada, ¿verdad? O sea, la raíz debe estar definida en c. Por ejemplo, el límite para cuando x tiende a 4 de raíz cuadrada de x, bueno, es raíz cuadrada de 4, que es 2. El límite para cuando x tiende a menos 27 de raíz cúbica de x, va a ser raíz cúbica de menos 27, que es menos 3. Esta raíz también, o esta propiedad, también sirve en términos más generales, cuando en vez de ser la raíz de una función, es una función elevada a un exponente fraccionario. Por ejemplo, el límite para cuando x tiende a 2 de x elevado a la 3 medios va a ser 2 a la 3 medios, que es raíz cuadrada de 8. O el límite para cuando x tiende a menos 3 de x elevado a la 4 tercios. Y va a ser menos 3 elevado a la 4 tercios. Operamos y nos da 27. Bueno, y ahí hay otro más cuando esté elevado a la 1 tercio, que sería raíz cúbica, ¿verdad? La base es menos 8, pero como existen raíces de índice impar de números negativos, tiene resultado. El límite de una función potencial es igual al límite de la base y el resultado elevado a la potencia. Por ejemplo,
el límite para cuando x tiende a pi sobre 2 de seno de x elevado al cuadrado. Bueno, es igual al límite del seno de x, cuando x tiende a pi sobre 2, y todo eso elevado al cuadrado. Cuando x tiende a pi sobre 2 va a ser seno de pi sobre 2, que es 1. 1 elevado al cuadrado es 1. Y el límite de una función compuesta, f de g, es igual a la función del límite. Veamos un ejemplo. Este primero. El límite para cuando x tiende a a de la raíz enésima de f de x. Va a ser la raíz enésima del límite de f de x para cuando x tiende a a. Lo veamos con ejemplos numéricos. El límite para cuando x tiende a 2 del logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1. Va a ser el logaritmo neperiano del límite de x cuadrado menos 1, cuando x tiende a 2. Hago la sustitución directa, encuentro el límite. O bien, como este, el límite para cuando x tiende a 0 del arco seno de esta función racional. Va a ser el arco seno del límite de la función. Y en cada caso resolveré y veré si existe o no. Ahora vamos a ver formas indeterminadas. Les había dicho al principio que son 7 las formas indeterminadas. 0 sobre 0, que lo habíamos visto ya con un ejemplo. Infinito sobre infinito. Infinito menos infinito. 0 por infinito. Y hay otras 3 formas que son exponenciales. 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito. Si el resultado de la sustitución directa de un límite me da cualquiera de estas 7 formas indeterminadas, yo no sé si existe el límite. Es como que sale un cartelito que me dice siga participando. Hay que aplicar propiedades de límite para resolver y llegar a saber si el resultado finalmente es un número real, existe el límite. Si el resultado es infinito o menos infinito, no existe el límite, pero ya está levantada la indeterminación. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Calcular el límite para cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 5x más 6 dividido en x menos 2. Siempre tenemos que hacer la sustitución directa, vale decir, valuar x en el número al cual tiende, en este caso 2. Hacemos la sustitución directa, 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6 dividido en 2 menos 2, y nos da la forma indeterminada 0 sobre 0. Cuando el resultado de la sustitución directa me da alguna de las formas indeterminadas, yo no puedo decidir, no puedo saber si existe o no el límite. Tengo que resolver, levantar esta indeterminación y en cada caso aplicar las transformaciones que más convengan. En este caso, como veo que 2 es un 0 del polinomio numerador y también un 0 del polinomio denominador, me conviene dividir por Ruffini este polinomio cuadrático en el binomio de la forma x menos 2. Pongo el 2 acá, pongo los coeficientes del término cuadrático completo y ordenado en el renglón superior, 1, menos 5 y 6, y como es x menos 2, acaba 2. Bajo el primer 1, 2 por 1, 2, que lo pongo acá cruzado, y sumo. Menos 5 más 2 es menos 3. 2 por menos 3 es menos 6, y sumo menos 6 más 6, 0. Por supuesto, tenía que dar 0 porque yo ya lo he verificado acá, ¿verdad? Pero esto me sirve para poner el polinomio numerador en forma factorizada, destacando sus raíces, como x menos 2 por x menos 3. Estos son los coeficientes del polinomio un grado menor, aplicando la regla de Ruffini. Así que yo puedo
decir que el límite de f de x para cuando x tiende a 2, lo puedo escribir a f de x en forma factorizada al numerador para poder simplificar con el factor del denominador, y me queda el límite de x menos 3 para cuando x tiende a 2. Hago la sustitución directa, 2 menos 3 es menos 1. Así que el límite de f de x para cuando x tiende a 2 existe y es igual a menos 1. ¿Se entiende? Sí, ¿Profe? profe. Sí se entiende. Profe, Sí. yo tengo una duda sobre lo anterior. Cuando usted dijo que 1 elevado al infinito era indeterminación, ¿se Sí. refiere a cualquier constante o solamente 1? No, solamente 1. 2 elevado Ok. al infinito es infinito. Ah, ok. Por ejemplo, 0, a ver, 2 elevado al infinito está claro que es infinito, ¿verdad? 2 por 2, 4, 2 al cubo, 8, 2 a la cuarta, 16, etcétera. 2 elevado a un número cada vez más grande se hace infinito. Ahora, si tengo un número entre 0 y 1, por ejemplo, un medio. Un medio elevado al cuadrado es un cuarto, más chico que un medio. Un medio elevado al cubo es un octavo, más chico que un medio. Un medio elevado a la cuarta es 1 sobre 16, más chiquitito, tiende a 0. Un número entre 0 y 1 elevado a la infinito. Así que cuando se acerca a 1 por izquierda o por derecha, son distintos los valores. 1 al infinito es una forma indeterminada. Ok. Veamos otro ejemplo. Límite para cuando x tiende a infinito, en este caso, eso es una extensión del concepto de límite, aceptable, por supuesto, de 5x al cubo menos 2x cuadrado dividido en x cuadrado menos 1. Tenemos que hacer la sustitución directa. Nos queda infinito sobre infinito, que es otra de las formas indeterminadas. Entonces voy a tener que levantar la indeterminación. Yo no sé si existe o no el límite. Es como que sale una banderita o un cartelito que dice, siga participando. Bueno, cuando tenemos un límite para cuando x tiende a infinito, lo que conviene hacer es sacar factor común en el numerador y en el denominador el x de mayor grado, que en este caso es x al cubo. Saco factor común en el numerador, x al cubo va a quedar 5 menos 2 dividido en x. Y en el denominador he sacado x al cubo, va a quedar 1 dividido en x más 1 dividido en x al cubo. Puedo simplificar el x al cubo del numerador y denominador porque estoy trabajando con límites y queda el límite este. Para cuando x tiende a infinito, de 5 menos 2 sobre x, dividido en 1 sobre x más 1 sobre x al cubo. El asunto es que cuando yo hago tender, ahora ya hago la sustitución directa, cada vez que aparece x lo reemplazo por infinito, y 2 dividido en infinito, ¿cuánto será? 0. 0. Cualquier Tiende a número 0. real. Cualquier número real dividido en infinito es 0, ¿verdad? 3 dividido en infinito es 0. Acá 1 dividido en infinito es 0. 1 dividido en infinito al cubo es infinito. 0. Así que va a quedar 5 menos 0, 5. Y acá 0. 5 dividido en 0 es infinito. Así que el límite de f de x para cuando x tiende a infinito es infinito. Eso significa que no existe el límite. Ya he levantado la indeterminación. Me ha dado infinito. Significa que no existe el límite. Pero ya está levantada la indeterminación. Ya encontré un resultado. El resultado es que no existe el límite. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se profe. entendió. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x más 5 menos raíz cuadrada de x.
tenemos que hacer la sustitución directa. ¿Qué va a quedar? Infinito menos infinito, ¿verdad? Infinito más 5, infinito, raíz cuadrada de infinito, infinito. Y acá, raíz cuadrada de infinito, infinito. La forma indeterminada infinito menos infinito. Bueno, voy a tener que trabajar algebraicamente para levantar la indeterminación. ¿Qué es lo que conviene hacer en este caso? Racionalizar. Cuando tenemos restas de raíces cuadradas, nos conviene racionalizar. ¿Eso qué significa? Multiplicar y dividir por el conjugado del factor este. Si era la raíz de x más 5 menos raíz de x, voy a multiplicar por raíz de x más 5 más raíz de x. Y voy a dividir por ese mismo factor para que la expresión no altere. En el numerador, como tengo una diferencia de cuadrados, se agrupa, se factoriza como el producto de una diferencia de cuadrados. Tengo un producto de binomios conjugados, se factoriza como una diferencia de cuadrados. Vale decir, la raíz de x más 5 todo elevado al cuadrado, que es x más 5, menos la raíz de x elevado al cuadrado, que es x. A su vez, x menos x se anulan. Y va a quedar el límite para cuando x tiende a infinito de 5 dividido en la raíz cuadrada de x más 5 más raíz cuadrada de x. Ahora hago la sustitución directa. En el numerador queda 5. Y acá, infinito más 5 es infinito. Raíz cuadrada de infinito, infinito. Y en este otro, raíz cuadrada de infinito, infinito. Infinito más infinito, infinito. 5 dividido en infinito, 0. Así que el límite existe y es 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hacer un descanso de 15 minutos, son las 11:10, así que 11:25, 11:20, de 10 minutos. Así yo descanso la voz y vamos a ver el concepto desde el punto de vista del estudio del límite de asíntota vertical. Diremos que una función f de x tiende a infinito cuando x tiende a un número real a. Si a medida que x toma valores más cercanos a a, f de x en valor absoluto toma valores cada vez más grandes, vale decir, cada vez más grandes positivos o cada vez más grandes negativos. ¿Cómo se ve en esta definición? El límite de f de x para cuando x tiende a a igual a más o menos infinito. Claro que esto puede tener varias variantes. Por ejemplo, el límite de f de x para cuando x tiende a por izquierda puede tender a más infinito y el límite de f de x para cuando x tiende a por izquierda puede tender a menos infinito, o así, por derecha puede tender a más infinito o a menos infinito. ¿Cómo muestra esta gráfica? En este caso, el límite de f de x para cuando x tiende a por la izquierda tiende a más infinito y el límite de f de x para cuando x tiende a menos a por la derecha tiende a menos infinito. Esto indica que x igual a es una asíntota vertical de esta función. He dicho cuando x tiende a menos a, x igual a menos a es una asíntota vertical de la función. Y lo mismo pasa cuando x tiende a a. X igual a a es una asíntota vertical de la función. Hay algunas variantes de asíntotas verticales.
Si el límite de f de x para cuando x tiende a por la derecha es más o menos infinito, o el límite de f de x para cuando x tiende a por la izquierda es igual a más o menos infinito, tenemos distintos ejemplos. En este caso, vemos que cuando tiende por la izquierda se va a menos infinito y cuando tiende a por la derecha se va a más infinito. Tengo una asíntota horizontal en x igual a 1 en este caso, ¿no? O puede suceder que cuando x tiende a tanto por la izquierda como por la derecha, f de x se va hacia más infinito. Entonces también es asíntota vertical. O que cuando x tiende a por izquierda y por derecha, f de x tiende a menos infinito. Bien, cualquiera de estos casos, y cuando está al revés también nos indica que hay una asíntota vertical en x igual a a. Veamos un ejemplo. Determinar si es que tiene asíntota vertical esta función. ¿Cómo vamos a estudiar asíntota vertical? Nosotros ya lo conocemos desde el capítulo funciones. Tenemos que determinar el dominio y el o los valores de los extremos de los intervalos de dominio que no pertenecen al dominio van a ser posibles asíntotas verticales. En este caso, el dominio de esta función son los reales distintos de 2, porque x menos 2 tiene que ser distinto de 0. Así que ya tengo el dominio. ¿Dónde voy a estudiar asíntota vertical? En los valores de x que se acercan a 2 tanto por izquierda como por la derecha. X igual a 2, 2 no pertenece al dominio de la función. Puede ser una asíntota vertical. Tenemos que estudiar el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Bueno, hacemos la sustitución directa y nos da más o menos infinito. Lo podríamos haber desglosado, ¿verdad? Cuando x tiende a 2 por la izquierda, quiere decir con valores menores que 2, por ejemplo 1,8, 1,9, el denominador es un número muy cercano a 0, pero negativo. Así que este cociente va a dar infinito, pero menos infinito porque es positivo dividido en negativo. Y el límite para cuando x tiende a 2 por la derecha, o sea, con valores de x mayores que 2, por ejemplo 2,1, 2,01, el denominador va a ser un número muy cercano a 0, positivo. Así que el resultado del límite cuando x tiende a 2 por la derecha va a ser más infinito. De ahí sale este más menos infinito. Cuando el resultado de un límite me da más o menos infinito, significa que x igual a a, en este caso x igual a 2, es asíntota vertical de la función. Acá la pregunta de por qué el resultado del límite es más o menos infinito, acabamos de decirlo. Y ahí está la gráfica. Yo ya hice el estudio cuando x tiende a 2 por la izquierda, por ejemplo 1,8, 1,9, el denominador es negativo. Así que 1 dividido en 0 es infinito, pero positivo dividido en negativo tiende a menos infinito. Y en el otro caso tiende a más infinito. Ahora nos piden estudiar asíntota vertical en esta función, f de x igual a 1 dividido en x al cuadrado. ¿Qué dominio tiene esa función? Todos los reales menos el 0. Todos los reales menos el 0, porque 0 anula el denominador. ¿Dónde voy a estudiar asíntota vertical? El 0. El límite para cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, ya sea por izquierda o por la derecha, por ejemplo, menos 0,009 elevado al cuadrado da un número positivo. O por la derecha, más 0,001 elevado al cuadrado da un número positivo. Así que en ambos casos, cuando x se acerca a 0 por izquierda o por derecha, f de x tiende a más infinito. La gráfica es esta. Y vemos que x igual a 0 es asíntota vertical de esta función.
Estudiemos este otro caso. F de x es igual a menos x dividido en x al cubo. Si hacemos tender, bueno, por supuesto el dominio es los reales distintos de 0. Y si estudiamos el límite y hacemos la sustitución directa, nos queda la forma indeterminada 0 sobre 0. Pero como nosotros estamos estudiando el límite para cuando x tiende a 0, estoy estudiando el comportamiento de la función en el entorno reducido de 0. Quiere decir, cualquier valor cercano a 0, pero distinto de 0. En ese caso, se puede simplificar este x, divido numerador y denominador por x, y me va a quedar en definitiva el límite de menos 1 dividido en x al cuadrado cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0 por izquierda o por derecha, como esto está elevado al cuadrado, va a ser un número positivo. Muy cercano a 0, pero positivo. Menos 1 dividido en 0 es menos infinito. Así que x igual a 0 también es asíntota vertical de esta función, y ahí está la gráfica que lo representa. ¿Se vio? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a estudiar límites cuando x tiende a infinito. Y con esto vamos a estudiar asíntota horizontal. Diremos que f de x tiene una asíntota horizontal en i igual a k, siendo k un número real, si a medida que el valor absoluto de x toma valores cada vez más grandes, positivos o negativos, pero grandes, f de x se acerca a ese valor constante k. Puede ser que el límite para cuando x tiende a más infinito de la función sea k, o bien cuando el límite cuando x tiende a menos infinito de la función sea k, o el límite de f de x cuando x tiende a más o menos infinito sea k. En esos casos, i igual a k es asíntota horizontal de la función. En este ejemplo que acabamos de poner, el límite de f de x para cuando x tiende a más y a menos infinito es 2. K es 2. Y igual a 2 es la ecuación de la asíntota horizontal de esta función. En este otro también. En ese caso, i igual a 0 es la asíntota horizontal de la función, o sea, el propio eje de las abscisas. Estudiemos asíntotas horizontales en esta función. F de x igual a 1 dividido en x menos 1 más 2. Nosotros ya la conocemos, esta es una función racional, una hipérbola equilátera que está desplazada. Estudiamos el límite para cuando x tiende a más o menos infinito, hacemos la sustitución directa, 1 sobre infinito 0, 0 más 2, 2, o sea que i igual a 2 es asíntota horizontal de esta función. Y ahí está la gráfica. Sabemos que esta también tiene una asíntota vertical, pero yo por ahora estoy estudiando asíntotas horizontales. Veamos otro ejemplo. F de x es igual a 2x dividido en la raíz cuadrada de x cuadrado menos 2. Bueno, estudio el dominio. El dominio van a ser los reales, digamos, el intervalo abierto menos infinito menos raíz de 2, unido al intervalo abierto raíz de 2 infinito. Porque el radicando, x cuadrado menos 2, tiene que ser un número mayor que 0. No puede ser 0 porque está en el denominador. Y no puede ser menor que 0 porque está afectado de una raíz cuadrada. Resolviendo esa inecuación me da esta unión de intervalos. Estudiemos el límite para cuando x tiende a menos infinito. Bueno, hacemos la sustitución directa, va a quedar menos infinito.
En el numerador, y acá menos infinito al cuadrado, se hace más infinito. Infinito menos 2, infinito. Raíz cuadrada de infinito, infinito. Así que queda menos infinito sobre infinito. Cuidado que acá no se puede simplificar este infinito con el infinito, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Queda una forma indeterminada que es infinito sobre infinito, pero en este caso está precedida de un signo menos. Para levantar la indeterminación, vamos a dividir numerador y denominador en el x de mayor grado. En este caso, el x de mayor grado es x a la primera potencia, porque este, que es un x al cuadrado, está afectado de raíz cuadrada. Así que si yo divido el numerador en x y el denominador en x, pero lo incorporo a ese x en la raíz, va a entrar como x al cuadrado. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe. profe. Sí, se Bien. entiende. Luego, aplicamos la propiedad distributiva del cociente respecto de la resta en ese denominador, simplificamos x cuadrado con x cuadrado, que queda 1, menos 2 dividido en x cuadrado. Y en el numerador simplificamos x con x y queda 2. Hacemos tender a infinito, hacemos la sustitución directa, y bueno, 2 dividido en infinito es 0, 1 menos 0 es 1, raíz cuadrada de 1 es 1, 2 dividido en 1 es 2. Pero tenemos que recordar que había un signo menos acá. Así que esto va a ser menos 2. Ese ejercicio hay que hacer. Así que y igual a menos 2 es asíntota horizontal de esta función. Ahora hagamos tender x a más infinito, o sea, el límite de f de x para cuando x tiende a más infinito. Va a quedar infinito sobre infinito positivo, que es una forma indeterminada. Para levantar la indeterminación vamos a hacer un trabajo similar a este. Dividir numerador y denominador en el x de mayor grado, que es x a la primera. Hacemos las mismas simplificaciones y me queda 2 positivo. Así que y igual a 2 también es asíntota horizontal de la función. Fíjense, esta función tiene 2 asíntotas horizontales. Y igual a 2 e igual a menos 2. Las funciones, en general, sus gráficas, puede que no tengan ninguna asíntota horizontal, puede que tengan una, como en los casos que hemos visto recién, o puede que tengan 2. Más de 2 no pueden tener. Estos son casos muy raros, pero existen, por eso los doy. Y también, hemos dicho, acabo de decir, puede ser que la función no tenga asíntotas horizontales. ¿Cuándo no va a tener asíntotas horizontales? Si cuando x toma valores cada vez más grandes, positivos o negativos, f de x también toma valores cada vez más grandes, positivos o negativos. Puede darse cualquiera de estas cuestiones. Veamos en el ejemplo f de x igual a x al cubo. Si yo tomo el límite para cuando x tiende a más infinito, va a quedar infinito al cubo, que es infinito. Y si yo le aplico límite a f de x cuando x tiende a menos infinito, va a quedar menos infinito al cubo, mantiene el signo, menos infinito. Y ahí está la gráfica. Vemos que no tiene asíntotas horizontales. Esa es la martingala que se puede encontrar en asíntotas horizontales. Ahora vamos a integrar los dos conocimientos. Vale decir, vamos a hacer el estudio completo de la función. Completo hasta los conocimientos que tenemos. Vamos a ir adquiriendo mayores conocimientos a medida que avancemos en la asignatura. Dada la función f de x igual a x dividido en x al cuadrado menos 4, nos piden analizar
hacer todos los estudios y graficar. El dominio de esta función, denominador distinto de 0, x al cuadrado distinto de 4, valor absoluto de x distinto de 2, porque le afecté de raíz cuadrada a ambos miembros, así que x tiene que ser distinto de menos 2 y x tiene que ser distinto de 2, lo que indica que el dominio de la función es el conjunto de los números reales menos menos 2 y 2. El conjunto compuesto por dos elementos, menos 2 y 2. Entonces, ¿dónde voy a estudiar asíntota vertical? Primero hagamos intersección con los ejes coordenados. Para intersección con el eje X, y igual a 0. O sea, la función igual a 0. Para que este cociente sea 0, basta con que el numerador sea 0. 0 pertenece al dominio de la función. Sí. Sí, así que f de 0 me da 0, así que el punto de coordenada 0, 0 es el punto de intersección de la gráfica con el eje X. Y por supuesto también va a ser con el eje Y. Simetría. Tenemos que hacer f de menos x. Cada vez que aparece x lo reemplazo por menos x. Y queda menos x dividido en x al cuadrado menos 4. Esto no es igual a f de x. Por lo tanto, esta función no es par. Entonces estudiemos impar, que es menos f de menos x. Va a ser menos, y acá está f de menos x, menos f de menos x. Este menos con este menos se simplifica y queda igual a x dividido en x cuadrado menos 4, igual a f de x. Por lo tanto, esta función es impar, tiene simetría impar, es simétrica respecto del origen de coordenadas. Ahora vamos a estudiar asíntotas. Para estudiar asíntotas verticales, ¿en qué números voy a estudiar asíntotas verticales? Tengo que analizar el dominio. En menos 2 y en 2. Así es, claro, que son los números que están en los extremos del dominio. Entonces, estudiemos asíntota vertical para cuando x tiende a 2. El límite para cuando x tiende a 2 de la función, hacemos tender, queda 2 dividido en 0, me da infinito. Entonces, estoy seguro que x igual a 2 es la ecuación de la asíntota vertical de la función. Podría estudiar el límite de f de x para cuando x tiende a menos 2, pero por simetría, yo ya sé que si x igual a 2 es asíntota vertical y la función es impar, tiene simetría impar, x igual a menos 2 también es asíntota vertical de la función. Entonces, no voy a gastar tiempo en ese estudio. Ahora tengo que estudiar asíntota horizontal. Así que voy a hacer el límite de f de x para cuando x tiende a más o menos infinito. Hago la sustitución directa y me queda la forma indeterminada infinito menos infinito. Infinito sobre infinito. Entonces, tengo que seguir trabajando para levantar la indeterminación. Divido numerador y denominador en el x de mayor grado, que es x al cuadrado, opero, simplifico, etcétera, y hago nuevamente la sustitución directa, queda 1 dividido en infinito en el numerador, que es 0. Y en el denominador, 4 dividido en infinito, que es 0, 1 menos 0, 1. 0 dividido en 1 es 0. Así que y igual a 0 es asíntota horizontal de esta función. Y ahí vemos que la función, ya con la gráfica, nosotros tenemos el punto de intersección con el eje X y con el eje Y, que es el 0, 0. Puedo hacer la mitad de la tabla de valores. Cuando estudié asíntota vertical y la hice tender a 2, yo
puedo hacerla tender a 2 por izquierda y por derecha. Si la hago por izquierda, por ejemplo, 1,9, el denominador es negativo, así que queda menos infinito, tiende a menos infinito. Y cuando hago tender a 2 por la derecha, valores mayores que 2, por ejemplo 2,1, el denominador es muy próximo a 0, pero positivo, así que tiende a más infinito. Cuando tiende a 2 por la derecha, tiende a más infinito. Conociendo el comportamiento en la asíntota vertical, x igual a 2, y la asíntota horizontal, que es igual a 0, yo puedo graficar esta rama y esta otra también porque conozco este punto, el 0, 0, y esta rama. Luego, por simetría impar, puedo graficar todo lo demás. Acá, para 2,1, se va acá arriba, 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 arriba. O sea que para menos 2,1 se va a ir hacia menos infinito. Y ya grafico esta rama. Y después esta otra también por simetría, ¿no es cierto? Acá, digo, cuando x tiende a 2 por la izquierda, por ejemplo 1,99, f de x tiende a menos infinito. Entonces, por simetría impar, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, por la derecha, por ejemplo, menos 2,1, se va a ir hacia más infinito y grafico completa la función. Si necesito mayor precisión, tengo que hacer una tabla de valores más exhaustiva. Como se ve, el rango de esta función es todos los reales. A pesar de que tiene una asíntota horizontal, la gráfica corta a esa asíntota horizontal, pero la corta en valores reales. La asíntota horizontal se da para cuando x tiende a más o a menos y o a menos infinito. Así que esta podría decirse una particularidad también, pero el rango de esta función o imagen o codominio es el conjunto completo de los números reales. ¿Se entendió?